Para complementar un poco lo que hemos visto acerca de los parámetros de calidad de agua, quiero complementar con un concepto que es muy importante, que es el concepto de carga, ¿sí? Y en términos de carga lo podemos hablar para diferentes parámetros. Entonces yo puedo hablar de carga orgánica y la puedo medir a través, por ejemplo, de la DBO, o la carga de sólidos o de sedimentos y la puedo medir a través de los sólidos suspendidos totales. Entonces veamos un poquito qué es este concepto de carga. Entonces, nosotros los diferentes parámetros de los que hemos hablado, los hemos visto en términos de concentración. Entonces, nosotros tenemos una concentración en nuestra muestra de agua, ya sea el vertimiento o el cuerpo receptor que estamos evaluando. Entonces, a mí el laboratorio lo que me da es una concentración. ¿Cuánta masa, ¿sí? Que es la que tengo representada aquí? ¿Cuánta masa tengo en términos de una cantidad de muestra o de volumen? Entonces, normalmente las concentraciones se expresan en miligramos por litro. O si son de otros parámetros que son muy pequeños, pues van a tener otras unidades menores. La concentración por el caudal, ¿sí? La cantidad de agua que se está moviendo, y repito, ya sea en el vertimiento o en el cuerpo. Entonces, esta concentración por este caudal, ¿qué me va a dar? Si nosotros vemos, el caudal lo tenemos en términos de un volumen en una unidad de tiempo. Entonces, esta unidad de volumen se me va a cancelar con mi unidad de volumen, quedándome en términos de lo que le estoy llamando carga, que es una masa de mi parámetro de interés o de mi contaminante de interés en una unidad de tiempo. Entonces, yo puedo estimar cuánto es la carga que se está virtiendo, que se está transportando en el cuerpo receptor o que le voy a alimentar a una unidad de tratamiento y cómo entonces la voy a estimar. Normalmente las cargas se expresan en kilogramos del parámetro de X o Y. Aquí cité el ejemplo de DBO de sólidos por día. Entonces, tenemos nuestra carga en kilogramo por día. Dijimos ahorita que era igual a la concentración por el caudal. Entonces, las concentraciones normalmente las tenemos en miligramos por litro si supongamos que el caudal lo tenemos en litros por segundo. De aquí en adelante, lo que vamos a hacer es manejar los factores de conversión. Entonces, este litro se me va con este litro. Entonces, 1000 miligramos es un gramo, 1000 gramos es un kilogramo, y un día tiene 86.400 segundos. Entonces, cancelo las unidades, por lo cual esta carga me va a quedar en kilogramo por día. El resto de las unidades se me cancelaron. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que jugar con estos factores cuando yo hago gestión de contaminación. Entonces, las normas, por ejemplo, hablan de que se prohíbe la dilución, porque si una norma a uno le establece cierto valor de concentración como vertimiento final, también te dice que no puedes diluir, ¿sí? Entonces, veamos un poco este concepto de dilución. Yo tengo una cantidad de masa en este vaso y la tengo más concentrada, ¿sí? Si yo esto le coloco más agua, ¿sí? Y aquí está representado con un mismo volumen, pero supongamos que es un volumen que a medida que le voy aumentando, pues va obteniendo más volumen. La masa como tal inicial que yo tengo es la misma, solo que ahora la tengo más diluida porque la tengo en más unidad de volumen. Entonces, en términos másicos, esto es lo que a mí me va a generar contaminación y me va a generar demanda de oxígeno, me va a generar los diferentes procesos que se me van a dar en el cuerpo receptor, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero es una estrategia de gestión desde la masa que yo estoy virtiendo. Quiero disminuirla, quiero quitarla del agua, no diluirla, no seguir virtiendo lo mismo, pero más diluido. Bueno, y que ahí afecta entonces otros factores de los que ya hemos venido discutiendo, como a los asociados con el uso eficiente del agua. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de los inodoros. Tenemos aquí un inodoro de los que actualmente se comercializan como de 6 litros o doble descarga, y versus un inodoro de los antiguos que tenían 13, 16 litros de agua. Si yo tengo que deposito mis heces o mi orina, ¿sí? Esto tiene una masa, tiene un aporte de DBO, de sólidos. Entonces, en términos básicos, independiente que yo lo haga en este o en este,
estoy virtiendo lo mismo, ¿sí? Solo que aquí lo tengo más concentrado y acá lo voy a tener más diluido. Entonces, bueno, entran a jugar otros factores como los principios de producción más limpia, que hacen alusión al uso mínimo de los productos o a usar productos de menor impacto, ¿sí? Porque en términos de eso es lo que yo voy a estar optimizando los contaminantes que voy a estar virtiendo, disminuyendo o haciendo, por ejemplo, que estos sean más degradables, o estas otras estrategias pues que me van a ayudar a la gestión de la contaminación. Entonces, no olvidemos este concepto de carga, que es el que me va a decir a mí, uno, cuánto estoy transportando en el cuerpo receptor y dos, cuánto estoy virtiendo. Y pensarlo siempre desde el enfoque integral, ¿sí? No solamente pensar en que se me diluya, sino que yo realmente lo esté gestionando y lo esté recuperando adecuadamente. Muchas gracias.